Vamos a conversar con Miguel Hugo. Él es nada menos que secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y el primer tema a abordar es el asunto de las ONGs. Tema controversial que se ha puesto, digamos, en el tapete a partir del deseo o la necesidad que tiene el Congreso de que se ajusten las tuercas, por así decirlo, para que se desarrolle una mayor fiscalización a las oficinas no gubernamentales. ¿Cómo está, doctor Miguel Hugo? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto conversar con usted. ¿Qué tan malo es esto de la fiscalización a las ONGs? A ver, en primer lugar, lo que hay que decir es que las ONGs tenemos fiscalización de diversos sectores. En primer lugar, tenemos del APSI, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. En segundo lugar, tenemos de la SUNAT, tenemos de SUNAFIL, y creo que la más importante es los donantes. Es decir, los donantes nos entregan cooperación para implementar determinadas acciones. Si nosotros no cumplimos con esas acciones, los donantes le cierran el caño. Entonces, no es cierto que no haya control. No entiendo, si les están varias entidades respirando en la oreja, ¿por qué reclaman en el Congreso mayor fiscalización? Bueno, yo creo que es porque no les gusta lo que hacemos, en concreto, y creen que poniendo más restricciones, porque lo que están planteando son restricciones, no están planteando fiscalización. Por ejemplo, decir que si tú apoyas una modificación de una política pública, estás cometiendo un delito. ¿Cómo puede ser si nosotros queremos que mejore la salud, el trabajo, la atención a los pequeños empresarios, en fin, al conjunto de ONGs? Hay 1.800 en el país, ¿no? Más de 1.800. Entonces, ¿cómo es que eso afecta la seguridad nacional, etcétera? Lo que pasa es que hay organizaciones que uno de sus puntos de trabajo es la lucha contra la corrupción. Y eso es, a mi juicio, lo que quieren limitar, así como quieren limitar la libertad de expresión, sancionando por difamación, así como quieren limitar la libertad de asociación, en fin. Entonces, ¿cuántas ONGs hay en el Perú en promedio? Aproximadamente 1.800 a más. Siempre se ha mencionado a las ONGs como sinónimo de izquierda o de caviares. ¿Eso es cierto? Mire, en realidad eso es una narrativa absurda, porque, por ejemplo, hay una organización que se llama Capitalismo Consciente. Entonces, está muy lejos de tener cualquier vinculación con la izquierda, con cosas parecidas, ¿no? Hay así un sinnúmero, hay las ONGs de partidos políticos, hay ONGs de las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno, tan malo no, qué tan bueno desde el punto de vista de ustedes es una oficina no gubernamental? Miren, yo creo que en el Perú el balance que se hace es que para tratarlo de mejor manera, ¿no? Somos de alguna forma complemento. Y para decir complemento estoy siendo demasiado concesivo, con las ausencias del Estado, ¿no? El Estado, por ejemplo, por dar un ejemplo de nuestro trabajo, no apoya a las víctimas del conflicto social del 2022-2023, ¿no? Entonces, quienes asumen la defensa legal son organismos de derechos humanos, que son ONGs, que tienen cooperación para hacerlo. Entonces, ahí se ve quién es el culpable, quiénes podrían ser los culpables, y obviamente esto irrita, ¿no? Por ejemplo, ¿quién apoya a las víctimas del conflicto armado interno en su reclamo ahora por justicia? Las ONGs de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que realmente confronta. Entonces, esto que debiera ser, porque el Estado tiene que garantizar derechos, esto que debiera ocurrir, es decir, hay un conjunto de ONGs que ven temas de producción, temas de pequeña empresa, temas de apoyo a las mujeres, madres solteras, es decir, hay un conjunto impresionante y que son, como digo, donde el Estado no aparece, ¿no? Ahí están ellos complementando. Además, debo decir que, por ejemplo, la cooperación internacional en algunos casos apoya situaciones tan importantes como, por ejemplo, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, en un conjunto de actuaciones. Por ejemplo, la cooperación internacional
el año 2000, 2005 apoyó la reforma de la justicia. Es decir, nos parece bastante absurdo que se ponga como objetivo el acabar con esta cooperación, y creo que eso lo han sentido de manera muy clara los gobiernos a través de sus embajadas que se han pronunciado. Pero entiendo que no busca el Congreso desaparecer las ONG, sino ellos hablan de fiscalización, ¿no? A ver, ¿qué cosa buscarían? A ver, yo digo una cosa es la ley APSI, pero allí también han presentado una ley para dice más o menos así, dice para denunciar a las asociaciones, disolverlas. Esta ha sido presentada por el congresista Muñante, ¿no? Y eso sería la par, porque dice el APSI, dice uno de los proyectos, debe denunciar, si cualquier ciudadano recibe una denuncia, debe investigar, etcétera, denunciar y finalmente sancionar, ¿no es cierto? Y una vez que lo sanciona por algún supuesto delito cometido, esa organización quedaría en manos de esta ley para desaparecerla. No, así es. Entonces, yo creo que esa es una vocación que tiene un cierto sector del Congreso y que sobre el cual nosotros, y esto no es un tema nuevo, esto viene desde hace muchos años, cuando los gobiernos sienten que determinadas acciones de estos grupos les afecta sus deseos, entonces comienzan con este tipo de leyes. ¿Cuáles son los 2 o 3 requisitos importantes de una ONG según las normas? Bueno, en primer lugar, en estas leyes, por ejemplo, se obliga a inscribirse en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. En segundo lugar, bueno, hay que ser una asociación inscrita en SUNAR, ¿no? Tiene que tener todo su funcionamiento. Y en tercer lugar, como se dice, recibir cooperación internacional. Ahora, eso no es sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que demostrar que es una organización seria, que realiza su trabajo, etcétera, ¿no? Y esa cooperación internacional está mirando si es que de verdad están cumpliendo con lo ofrecido. Efectivamente, además se concursa. No es que ellos vienen acá y dicen a quién le doy plata, no, sino más bien se concursa, la Unión Europea tiene sus concursos, etcétera, donde participan todas las instituciones que tengan interés. Entonces, yo en realidad lo único que creo es que aquí se debe garantizar la libertad de asociación, la libertad de expresión. ¿Usted cree que el Congreso apunta hacia determinadas ONGs para promover esto? Yo creo que hay determinadas ONGs que sí les molesta su accionar. Por ejemplo. El IDL, ¿no? Para no nombrar un caso clarísimo, ¿no? Y la persecución contra Gorriti y compañía, ¿no? Entonces, eso es terrible, porque imagínese usted, en cualquier democracia, la oposición tiene un rol, ¿no? Y aquí lo que se quiere es a las personas que opinan distinto, criminalizarlas, ¿no? Muy bien. A manera de reflexión, entonces, ya para cerrar el asunto de las ONGs e ir a un segundo tema, ¿qué le diría a los televidentes? Bueno, yo le diría que la cooperación internacional es un punto fundamental. Tenemos más de 50 años funcionando la cooperación internacional y se han podido formar situaciones muy importantes para la mejora del país. Y creo que eso es reconocido porque, como digo, la cooperación internacional, si no fuera así, los propios gobiernos que donan su dinero, no seguirían apostando por el país, ¿no? Muy bien. Doctor Hugo, usted es un alto ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cuéntenos globalmente cómo anda este asunto de las investigaciones por los asesinatos, las muertes en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. A ver, nosotros como colectivo estamos asumiendo el patrocinio de 36 personas fallecidas y un número importante también de heridas, ¿no? En la actualidad se han abierto investigaciones alrededor de 352 personas, ¿no? Según cifras del Ministerio Público. La mayoría de estos casos han sido declarados complejos y recientemente ya contamos con 14 formalizaciones de denuncias, en el caso de Ayacucho, en el caso de Puno, en el caso de Junín, ¿no?
ya hay formalización de casos. ¿Podríamos decir que en la época de la doctora Patricia Benavides estaban como lentas y que ahora están un poquito más diligentes o no necesariamente? A ver, solo para decirles lo siguiente, durante la doctora Patricia Benavides en Puno se cambiaron 5 veces los fiscales, ¿no? En menos de 9 meses. ¿En qué argumento? Ninguno, o sea, simplemente que primero lo vio el fiscal penal, después lo cambiaron, a ese fiscal penal que estaba viendo lo cambiaron, después, pues, es decir, simplemente que cambiaban de fiscales y después trajeron el caso a Lima y ahí se quedó, ¿no? Durante esos 9 meses no se hicieron diligencias. Sin embargo, a partir de diciembre del año pasado se comenzaron a hacer las diligencias, el equipo de fiscales, FICAVIP, comenzó a actuar muy bien y lo que yo sí quiero resaltar es que a las víctimas tienen un trato distinto. Es decir, la propia Fiscalía les da apoyo psicológico, les da un conjunto de situaciones para dar sus declaraciones, es decir, desde el Ministerio Público hay una mucho mejor actuación, ¿no? Y que cualquier víctima, usted sabe, pierde un hijo, pierde una esposa, esposo, entonces está en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Y claro, yo creo que este último informe de 6 meses que presentó el Ministerio Público da cuenta de ello, ¿no? Y yo sí creo que efectivamente con el ingreso del doctor Villena porque nosotros nos hemos reunido con el Ministerio Público muchas veces durante estos tiempos y en una de las cosas que encontramos en el mes de febrero era que durante el periodo de la doctora Benavides a este equipo de fiscales le habían entregado 90 millones de soles para potenciarse. Y eso, al mes de octubre no se había ejecutado nada del 2023. Y el dinero, usted sabe que eso se tiene que regresar, ¿no? Entonces, imagínese la irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera, de esta situación, ¿no? Y eso ha cambiado y ahora creo que las personas que están en el Ministerio Público tienen una idea, pues, de investigar, porque hay que decirle esto también a la gente. El Ministerio Público tiene la obligación de perseguir el delito. No es como el juez que tiene que tener, digamos, determinada imparcialidad, neutralidad, ¿no? El fiscal sí, si cree que alguien ha cometido un delito, tiene la obligación de perseguirlo, dice la ley, ¿no? Entonces, yo creo, por eso escuchaba estas declaraciones que hace el ministro Adrián Sen, diciendo que la fiscalía apenas ve inmediatamente una noticia criminal, pues eso es su rol. El rol de la Fiscalía es noticia criminal, tiene que investigar. Muy bien. Son de investigados. ¿De cuántos en promedio plenamente identificados hay en este asunto? Son alrededor de 45 más o menos. ¿Entre policías y militares? Entre policías y militares, sí. Son que tienen, digamos, que están mencionados en estas acusaciones que está haciendo la Fiscalía, sí. Muy bien. Usted relevaba la figura ahora del fiscal de la Nación, el señor Villena, el doctor Villena, que acaba hace días nada más de ser acusado o denunciado, perdón, de manera constitucional por la congresista Patricia Chirinos. ¿Qué piensa usted? Mire, yo creo que ninguna autoridad puede ser denunciado constitucionalmente por su accionar. Es decir, imagínense, a no ser pues que sea completamente ilegal. Entonces el fiscal Villena encuentra que en esta investigación no hay materia y archiva. Y esa es la misma situación de la doctora Ábalos, ¿no? Ella dijo, no, la ley, yo interpreto la ley de esta manera, y por la interpretación la suspenden 10 años. Entonces, el Congreso quiere decirle a los jueces, a los fiscales, que si no piensan como ellos, los van a sancionar. Esa es la idea, a mí me parece terrible. Por ejemplo, los procuradores acaban de enviar nuevas pruebas, seguramente que van a reabrir el caso y se seguirá investigando. Pero esa es o sea, un funcionario público en el ejercicio de sus funciones no puede ser, pues, terminar
con una acusación constitucional de la naturaleza que hace además una persona que está siendo investigada por el propio Ministerio Público. Lo que no significa que usted esté respaldando a Martín Vizcarra para nada. En absoluto, ¿no? El señor Vizcarra tendrá que responder por los delitos que se le acusan, ¿no? Y dicho sea de paso, yo no he tenido la oportunidad de revisar el expediente del señor porque no nos corresponde. Es una persona pública que ha cometido, de acuerdo a las investigaciones fiscales, un conjunto de actos de corrupción y creo que, si es el caso, debe ser sancionado. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Nos vamos, amables televidentes, a una brevísima pausa y regresamos aquí en Pulso Informativo.